Bueno, vamos a analizar lo que ocurrió en la cumbre realizada en Brasil con el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal ABC, Gilberto Maringoni, a quien le agradecemos su contacto con toda Latinoamérica a través de iNews. ¿Cómo está, profesor? Buenos días, estoy muy bien. Estoy muy bien también. Muchas gracias. Primero, una evaluación general respecto de la cumbre y también de la posición en la que queda Lula, que primero partió como un anfitrión, como un líder en Sudamérica. Estamos hablando también de un país gigante, una potencia mundial que decide hacer esta cumbre. Los resultados, ¿cómo los evalúa usted? Bueno, esta cumbre es una cosa casi inédita. Ocurrió otra hace 23 años, patrocinada por el expresidente Fernando Henrique Cardoso en el año 2000, que reunió en Brasilia a los líderes de Sudamérica. Era una cosa muy rara, muy impresionante, estar en todos reunidos, independiente de su orientación política o ideológica. Esto es la mayor saldo, la mayor mejor cosa positiva de este encuentro. Y bueno, y la tentativa de hacerlo sin filtros, sin bloques ideológicos, es algo muy positivo con democracia. Esto es más un señal de que el Brasil cambió. El Brasil retornó al escenario internacional. El documento es muy bueno, lo que dice que no hay cosas concretas. La cosa concreta es el encuentro, la realización de UNASUR. Claro, considerando además que es el primer encuentro que se realiza y la primera aproximación. Entonces, de alguna manera, el hecho de haber logrado concitar a todos, independiente de sus diferencias, es un acto positivo ya. Y al menos todos además acuerdan, más allá de si volver o no a UNASUR, si no ese es el camino, si las diferencias, en torno al punto de vista del cual ha hecho gala en una primera jornada el presidente Lula da Silva sobre lo que sucede en Venezuela, que luego es contrariado por otros presidentes. Eso de alguna manera no evita que todos sí acuerden establecer una hoja de ruta. ¿Eso también podría considerarse un logro o considera que es posible que esto no quede en nada? ¿Cuáles son las cosas que nos podrían como anunciar que efectivamente esto puede encaminarse a un espacio común en el que al menos se releven cuáles son los temas comunes a los que darle prioridad? Bueno, todos los países de América Latina viven una crisis post-pandemia, la crisis de la subida de los precios de energía, la inflación y la situación que todos producen productos primarios, commodities, para fornecer al mercado mundial. Y viven una situación de crisis como todo el mundo. Y la situación es de instabilidad en varios países, incluso en Brasil. Hay instabilidad en el gobierno Lula, hay instabilidad en el gobierno Boric. En Argentina tenemos elecciones en octubre y hay problemas en Ecuador, como toda la gente lo sabe. El presidente Lasso disolvió, convocó elecciones próximas. Entonces hay instabilidad, pero en la situación de instabilidad es lo mejor conversar, charlar entre ellos y tener una línea directa entre cada presidente, pero pensando siempre, esto no es una iniciativa de gobierno, tiene que ser una iniciativa de estados. Gobiernos acaban. Eso es bien importante, eso es bien importante. Y varios analistas también internacionales concuerdan en lo relevante que es fortalecer Sudamérica, sobre todo cuando en el resto del mundo efectivamente los distintos bloques se fortalecen, encuentran aliados, o aquellos países que son una potencia en sí misma, como puede ser Estados Unidos o China, pueden presionar a países que dependen de sus comercios, como pueden ser los sudamericanos. Pero ¿por qué hasta el momento no se ha podido lograr algo que en otros lados del planeta sí se ha podido? Siempre mencionamos el caso de la Unión Europea, donde además hay mucha mayor diversidad de idiomas, por ejemplo, de lenguas, donde además hay diversidad también de calidades democráticas, donde hay diversidad de miradas ideológicas, políticas y diversidad además de estabilidades económicas. También hay países mucho más ricos que otros. ¿Por qué allá sí fue posible establecer, después de un largo trabajo, no vamos a decir que también fue de una reunión para otra, pero sí es posible establecer un bloque y Sudamérica no logra establecerse como bloque? ¿Cuáles son los elementos que aquí hacen que los países quieran avanzar o por su cuenta o recibir intervenciones que pudieran también, ya sea internas o externas, eliminar la posibilidad de avanzar como bloque?
Bueno, hay que tener una mirada más larga y voy a intentar hablar en poquitos minutos. América Latina tiene una historia de más de 500 años y la integración es un comportamiento, una ruta. Corriente. Sí, una corriente que se hace 40 años. Vivimos dictaduras pesantes, dictaduras como en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, en casi todos los países tuvimos dictaduras. Las dictaduras no eran integracionistas, al contrario, eran fragmentarias. Cuando llegó la democracia se empezó a charlar, a conversar, a hacer comprometimientos sobre la integración. Esta es una cosa que lleva tiempo. Y hay la dominancia de Washington en Latinoamérica, que para Washington la integración se hace en OEA, en la Organización de Estados Americanos, y no de forma autónoma. Entonces hay una serie de imperativos, de obstáculos que tienen que ser superados. Los gobiernos conservadores de Piñera, Bolsonaro y Macri en Chile, Argentina y Brasil se desmontaron, se deshicieron de UNASUR que fue creada en 2008. Entonces hay que empezar nuevamente desde cero. Entonces hay una serie de problemas que tienen que ser superados. No es nada anormal. Okay. Pero ¿cuáles son aquellos temas que pudieran hoy, y mirando hacia el futuro, impedir el fortalecimiento del bloque? Y quiero ponerle otra pregunta también en el escenario. ¿Por qué no quedarse con la CELAC? ¿Por qué no quedarse con la OEA? ¿Por qué no quedarse con ese tipo de organismos? Tiene que ver con las materias que abordan versus las otras que pudiera abordar un bloque, por ejemplo, que pudiera incorporar otras materias como comerciales, por ejemplo, más parecidas a lo que hace el Mercosur u otras, o la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles serían aquellas materias que pudiera incorporar un nuevo organismo, o a su juicio sería mejor fortalecer o ampliar las capacidades de uno? Bueno, hay especificidades. OEA tiene una dominancia de Washington muy fuerte. La CELAC es de toda América Latina, de México a Argentina. Y la UNASUR es solamente de América del Sur, que es un espacio político muy particular. UNASUR puede ser un Mercosur ampliado. Entonces, UNASUR se pretende ser un bloque más general que puede superar otros como Pacto Andino, Prosur y otros bloques, pero tiene una especificidad que es América del Sur. Entonces es muy importante tener esta organización. Y yo le preguntaba a futuro, desde hoy hacia futuro, sabemos lo que ha pasado hacia atrás, ¿cuáles son las dificultades que debiera superar para poder concretarse? Superar las diferencias entre gobiernos. Pienso que Lula fue muy correcto en intentar hacer algo de los estados y invitó a todos con sus diferencias ideológicas, políticas, de opinión, de todo. Entonces hay Maduro, hay Boric, hay Lasso, hay Lacalle Pou, hay Fernández, hay Dina Boluarte, que vive una situación muy complicada en Perú. Entonces las diferencias no son lo principal es lo siguiente: los estados tienen puntos de convergencia en la relación con el mundo. Y estos puntos de convergencia son la cuestión principal. Perfecto. Lo último que le tengo que preguntar tiene que ver específicamente con Nicolás Maduro también, y la discrepancia que hubo entre algunos líderes respecto a las declaraciones que dio Luis Ignacio Lula da Silva el día anterior a la cumbre, cuando se reunió bilateralmente con Nicolás Maduro. Y, ¿no es cierto?, habló de esta narrativa que tenía que Venezuela contarle al mundo lo que fue criticado. Mostró respetuosamente la discrepancia, dijo el presidente chileno Gabriel Boric. Luis Lacalle Pou también, el presidente uruguayo, manifestó su discrepancia. ¿Fue un error de Lula hacer un discurso que pusiera en duda lo que está pasando en Venezuela en materia de derechos humanos? Mira, no es raro recibir Nicolás Maduro, porque Lula invitó a Dina Boluarte. Mucha gente habla que Dina Boluarte es una golpista. Había un gobierno que victorioso en las elecciones de Pedro Castillo,
que fue derrubado, que fue caído por la acción de Dina Boluarte y sus aliados. Y en Perú hay denuncias serísimas de derechos humanos. Claro, lo mismo pasó en Chile, por ejemplo, para el estallido social, pero lo que ha pasado en Venezuela es completamente distinto. Venezuela no es perfecto, Venezuela tiene muchos problemas democráticos, pero pienso que la gestión de Maduro hay que ser pensada, hay que haber una decisión sobre Maduro, pero la integración del Estado venezolano es lo principal. Los discursos de Lula puede haber una palabra acá, otra allá, que la gente no concorde, pero no puede bloquear lo principal, la unión de los 12 países. Pero debió haber sido más riguroso, o más cuidadoso, más que riguroso, más cuidadoso Luis Ignacio Lula da Silva, considerando que esas palabras también de alguna manera enturbiaron buena parte de las comunicaciones que se dieron de la cumbre. Sí, pero no se puede colocar esto en la escena central. Lula puede haber cometido un error, pero otros hicieron también. Pienso que el comportamiento de la calle Pou y de Boric, de no resaltar lo principal, es problemático. Porque lo principal es la unión de los estados. Puede ser criticar, pero Boric sale de la reunión y habla, la calle Pou habló en frente, face a face de Lula. Boric no, salió de la reunión más temprano y habló solamente eso sin exaltar la integración como algo muy positivo. Le digo, hay controversias varias, pero no se puede perder de mirada la integración y la unión de los países, claro, y de los estados. Es bien interesante lo que usted señala, porque la declaración que hace el presidente Gabriel Boric, el presidente chileno, a la prensa, primero destaca la integración y la presencia de todos y el esfuerzo que ha hecho Brasil. Luego pone el énfasis en esa discrepancia respetuosa, pero lo que queda para los medios efectivamente es resaltar ese punto, y a eso me refiero yo con el error comunicacional de Luis Ignacio Lula da Silva. Prestar y poner en bandeja esto para que luego los medios se concentren en eso. Usted ha dicho recién, Boric dijo solo eso, y no fue solo eso lo que dijo, pero es eso lo que llama la atención, porque eso es lo que destacan finalmente los medios, y quizás ahí, claro, fue un error estratégico comunicacional de Luis Ignacio Lula da Silva el poner esas palabras grandilocuentes o poner en duda lo que pudiera estar sucediendo con Nicolás Maduro, más allá de la estrategia diplomática que puede haber detrás de esto, que es avanzar en negociaciones que permitan en Venezuela volver a una democracia, recuperarse económicamente y que se pierda el impacto que ese régimen autocrático ha terminado generando en el resto de Latinoamérica. Sí, pero piensa que Venezuela vivió en 2019 dos tentativas de golpe de Estado. Venezuela tiene muchos problemas de derechos humanos, pero hay un bloque económico, un bloqueo económico de Estados Unidos que dificulta las cosas. Le digo, hay una controversia, ¿no? Esto claro. No es, esto es real, pero la prensa está destacando un detalle que es importante, pero no lo principal, que es la unión. Y no se puede colocar lo que es secundario, pero importante, en frente como principal en una reunión, una cumbre que fue casi inédita. Repito, hace 23 años todos los presidentes de América del Sur no se reunieron. Es verdad eso. Es verdad. Bueno, y de hecho el mismo acto de la presencia de Nicolás Maduro y todo el espectro político, y por el otro lado, incluyendo a Guillermo Lasso, a Luis Lacalle Pou, efectivamente nos hablan de la relevancia de este encuentro y de la posibilidad de poder avanzar efectivamente en los problemas comunes de Latinoamérica, entre los que se encuentra también lo que ha sucedido en Venezuela y que ha terminado impactando al resto de los países producto de la migración también que se produce desde Venezuela, que ya alcanza más de 7 millones de personas que han salido de ese país. Muchas gracias, profesor Gilberto Maringoni, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal ABC de Brasil. Como siempre, un gusto conversar con usted. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días.